Buenos días, amigos y amigas de Ibiturismo. Hoy Ibiturismo regresa a nuestro bello entorno natural. Y es que, como sabéis, Ibi cuenta con varios parajes naturales de alto valor ecológico y ambiental. Mirad qué vistas. Hemos venido al Jardín Botánico de la Estación Biológica de Torretes. Es el único jardín botánico de la provincia de Alicante. Mirad. Vamos a conversar con Segundo Ríos. Venga, vamos. Buenos días, Segundo. Hola, muy buenos días. Bueno, para los que no conozcáis a Segundo, os presento. Él es Segundo Ríos, es el director del Jardín Botánico y Estación Biológica de Torretes, también del CIBIO y de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal, Segundo? Pues nada, muy buenos días y encantado de teneros por aquí. Pues antes de entrar en materia, sí que me gustaría que dejásemos claro y recordáramos a nuestros seguidores cuáles son vuestras funciones o vuestra función y los objetivos que perseguís desde aquí, desde la Estación Biológica de Torretes. Bueno, pues son variados y algunos tienen más que ver con la conservación y otros con la divulgación científica, que es una actividad quizás de las más importantes que podemos desarrollar desde la perspectiva de la ciencia. Porque si la gente no conoce los avances y lo que supone la biológica que tenemos en nuestro planeta, pues difícilmente van a comprender muchas de las cosas que a veces hay que realizar y que también conociendo pues es la forma de defender y de amar también nuestra propia naturaleza. Efectivamente. Y además, ahora, después de la situación esta que hemos vivido, Torretes también está ya abierto, disponible a todos los visitantes que quieran venir a conocer todo lo que desde aquí estáis haciendo, Pues ¿verdad? sí, efectivamente, y además este fin de semana es el primero que abrimos al público de nuevo y a partir de ahora pues espero que podamos ir normalizando el horario todo lo más posible. Como sabéis, pues bueno, hay todavía que seguir manteniendo algunas normas de higiene importantes para que no podamos revolver la situación o retornar a la situación anterior, pero observando esas pocas medidas de seguridad, pues podemos disfrutar perfectamente de Torretes, que además al ser un ambiente al aire libre, pues tiene ciertas ventajas sobre los sitios cerrados. Muy bien. Pues bueno, ¿y hoy qué vamos a ver? Cuéntanos, vamos a entrar en materia. Pues en el Jardín Botánico de Torretes siempre nos ha preocupado el poder tener una oferta al visitante lo más amplia posible. Y eso me refiero a que dentro de la biodiversidad vegetal, pues hay muchísimos grupos vegetales, algunos los más antiguos, los que son más difíciles de cultivar, los que son más difíciles de mantener, pues con frecuencia se olvidan. Se olvidan, incluso en jardines botánicos de mucho prestigio en toda Europa, pues no hay un espacio reservado para estos organismos. Me refiero a las plantas que se reproducen por esporas. Entre ellas, en primer lugar, las algas, aunque aquí, lógicamente, algas marinas no podemos mantener, pero sí algunas que son continentales, y los musgos, que fueron las primeras plantas terrestres que conquistaron el planeta, y los helechos. Estos grupos vegetales, pues los podemos mantener a pesar de nuestro clima, que es bastante árido, pues los podemos mantener gracias a estos invernaderos donde tenemos controladas las condiciones de humedad principalmente y también de temperatura. Bueno, vamos a empezar por el grupo más primitivo, que lo tenemos aquí a la derecha. Vamos a visitar los invernaderos de Torretes. Sí, le llamamos briofitario porque básicamente el grupo mayoritario son los briófitos, las hepáticas y los musgos, pero también tenemos espacio para otros organismos que se reproducen por esporas. Pues vamos a ello. Vamos a ello. Bueno, siempre hay que mantener la divulgación, hay que mantener un nivel suficiente desde el punto de vista científico y desde el punto de vista claro para el visitante. Entonces, bueno, pues para las visitas libres ofrecemos una información donde pueden comprender sin necesidad de que les asista un monitor, pueden comprender perfectamente todo lo que significan estos grupos vegetales, cómo se reproducen, sus características, sus hábitats y también los que están en peligro de extinción. Abrimos nuestro biosferario, realmente lo tenemos cerrado por mantener las condiciones de humedad.
humedad que hay. Cuéntanos, Bueno, segundo. aquí realmente la naturaleza ya está reconquistando todo su espacio. Efectivamente, sí. El empedrado, los muros, prácticamente tenemos musgos, helechos por todos sitios. Aquí damos prioridad a los musgos, a los briófitos, pero también si salen helechos los mantenemos, obviamente. Pero es en la otra dependencia donde le damos prioridad a los pteridófitos, a los helechos. Vamos a empezar quizás por este punto, donde tendríamos un poco el origen de la conquista del medio terrestre por las plantas. Las primeras plantas surgen en el medio acuático, principalmente en el mar. Luego pasan a las aguas dulces, son las algas. Hay una enorme diversidad de algas, aquí no las podemos tener todas, sino simplemente algunas. Estas son de las que llaman conjugadas. Y aprovechamos el acuario para tener también una especie de pez que es endémico del sureste y levante español, que es el fartet. El fartet. Sí, es Típica un pez, palabra valenciana, ¿eh? sí, sí, es un pez que necesita protección porque, bueno, ha habido especies invasoras que casi llegan a extinguirlo. Luego tampoco quería dejar sin mencionar un aspecto. Hablamos de plantas, pero realmente las primeras que realizaron la fotosíntesis en la Tierra fueron las bacterias. Mira, aquí tenemos una pequeñita mancha de, parece como una especie de gelatina, pues dentro está llena de pequeños organismos que incluso no tienen ni siquiera el núcleo, son de los más primitivos, son procariotas y dentro pues están haciendo la fotosíntesis estas bacterias fotosintéticas o algas verde azuladas que le decíamos antes. Luego pues aquí hemos recreado un ambiente de montaña con una conducción de agua en troncos de pino laricio que van a verter a un pozo, hemos reproducido una pequeña acequia, en fin, ambientes donde se puede refugiar todo este tipo de flora que en condiciones normales en nuestro ambiente pues son muy difíciles de observar. Solamente en estas fuentes, en las urgencias de agua, pues podemos observarlas. La reproducción ha sido tan buena que, como podéis observar, pues tenemos por todos sitios, aquí estos son hepáticas, estos de arriba, estos son unos musgos que son típicos representantes de las zonas de salpicaduras, son las zonas de salpicaduras en las cataratas, en las zonas donde caen chorrillos de agua, son los más sensibles a la desecación que hay. O sea que si cerramos el agua un par de días, probablemente se mueren todos. Exactamente. Bueno, hay fuentes en IBI donde esta vegetación también está presente. Pero bueno, lo bueno es que aquí pues la tenemos dentro del recinto del Jardín Botánico, la podemos explicar y creo que esa función didáctica es importantísima para que la gente conozca esta parte de la diversidad que a veces se olvida. Aquí vemos incluso las formas reproductoras de estas hepáticas. Las palmeritas, Sí, ¿verdad? parecen como palmeras. Ahí es donde se encuentran los arquegonios, en la parte de abajo, que es la parte donde se encuentra el gameto femenino de las hepáticas. Pero también pues tenemos una diversidad que no puede incluir toda la presente dentro del grupo de los briófitos, pero sí que es suficiente para hacerse una idea de que, aunque llamamos musgo así en plan genérico o incluso hepáticas a unas cuantas, pero hay especies, una gran cantidad de especies pues por todos los ambientes, sobre todo las umbrías. Por ejemplo, alguna, recalcamos alguna, segundo, Bueno, alguna sí volvemos que... a encontrar las hepáticas, que son más primitivas que los propios musgos. Aquí vemos también esas estructuras reproductoras. Y mientras que las hepáticas tienen una forma que llamamos botánicamente hablando talosa, que recuerda a las algas, sin embargo los musgos pues ya tienen su tallito, tienen las hojas distribuidas a lo largo de ese tallo. No son todavía hojas verdaderas ni tallos verdaderos, puesto que los musgos tienen una dependencia del agua brutal. Si se desecan, o mueren o entran en un estado de letargo hasta que vuelve a caer agua de lluvia. La diversidad es enorme. Aquí no todos se reproducen bien. Hemos tenido que ir haciendo una selección de las especies que son posibles mantener cultivadas. También tenemos un rincón donde aparecen hongos, pero estos sí que no los podemos domesticar, salen cuando ellos quieren.
Y luego pues hemos creado un pequeño jardín, rememorando un poco los jardines japoneses. Obviamente aquí no tenemos la humedad de las zonas donde se hacen este tipo de jardines, pero bueno, es un pequeño guiño a la cultura japonesa. Con estos bloques de piedra que a ellos les gusta tanto en la jardinería. Incluso tenemos una pequeña turbera que también hemos reproducido en la otra zona, que está más poblada de vegetación. Hay que pensar que este espacio apenas este verano cumplirá 2 años. O sea Apenas tiene 2 años. Sí, toda esta vegetación la hemos conseguido en un tiempo, yo creo que récord. Y la forma de valorarla más positiva es ver la colonización espontánea que hay en las piedras, en los resquicios, en la madera. O sea, prácticamente todo se está recolonizando por estos organismos que, como decía, son de los más primitivos y en otras zonas del planeta son abundantísimos, pero en nuestra zona pues son bastante raros y los tenemos que... En cuanto a la infraestructura, ¿qué habéis hecho aquí? Habéis recreado mucha sombra, por lo Sí. que veo, y luego tenemos aquí importante, la máquina aquí, que ahora la hemos desconectado, Sí, que va pulverizando. Va pulverizando agua para mantener la humedad ambiental, porque a veces más importante que el riego es la humedad ambiental. Sí. Eso hace que durante la visita, pues a lo mejor alguien se lleva la sorpresa de un pequeño refresco, pero quizás en invierno puede ser un poco menos agradable, pero en cuanto pasamos el mes de mayo, os puedo asegurar que incluso se agradece. Se agradece, sí. Fijaros cómo hasta en pequeños rinconcitos, esto es un helecho, estos han salido ellos solos a través de las esporas que van circulando por aquí, de unas plantas a otras. Las gotas de este pulverizador pues las van haciendo saltar, las esporas son diminutas y enseguida pues vamos teniendo estas colonizaciones. La piedra, como es piedra natural, que es piedra, es una arenisca caliza, pues ahí agarran y llegan, como veis ahí, pues llegan a crear casi un ecosistema hasta con animales y todo. Sí, algún gusanito estoy viendo yo por ahí, efectivamente. Sí. Todo esto lo puede visitar aquellas personas que vengan aquí a Torretes, pueden visitar claro, aquí donde estamos. Sí. Además, hay mucha información disponible para la visita libre y también, pues si van acompañados de un monitor, pues obviamente pues entenderán bastante mejor lo que suponen estos grupos vegetales, sobre todo lo que es la evolución de las plantas en la tierra. Y antes me comentaba, segundo, el tema de los troncos, Sí, que es muy curiosa esta historia también. Esto es una recreación que tiene también su interés desde el punto de vista etnográfico, puesto que esto es lo que se suelen llamar en zonas tanto de la Sierra de Segura como de los Montes Universales, le llaman tornajos. Son unos troncos de pino laricio vaciados, abatidos a pie, o sea, en verde, y llenos de agua. Y estas conducciones, que antiguamente eran muy realizadas en todas las zonas de montaña, pues ahora están en desuso y prácticamente están en peligro también de desaparición. La extinción no solamente es de las especies biológicas, sino también de la cultura y de los conocimientos tradicionales. Y esto es también muy importante, rescatar estos usos tradicionales y mostrarlos al público para que la memoria no se nos pierda del todo. Y bueno, pues el recrear esta especie de pozo pues nos lleva un poco a estos ambientes de montaña donde estos organismos, los briófitos, tanto las hepáticas como los musgos y también los helechos, pues son más abundantes. Bueno, vamos a ir a ver este paisaje de helechos que yo creo que incluso puede sorprendernos más todavía. Si quieres podemos cerrar. Pues sí, sería lo mejor porque... Claro. Aunque haga un poquito de ruido, pero es lo que permite mantener la humedad interior. Me estaban comentando, segundo, que se ve que hemos tenido algún problema con la imagen y se ha parado. En fin, vamos a continuar nuestra grabación en directo. Vale. Qué pena. Las cosas del directo. Bueno, este espacio pasa lo mismo, pero aquí son los helechos los que van colonizando todo. Estos helechos de aquí, algunos son de los que podéis encontrar en las tiendas de jardinería, pero hay otros, como este de aquí, pues que resulta que es una especie que está en peligro de extinción en la Comunidad Valenciana.
Y sin embargo aquí, pues a partir de las esporas que producen las primeras plantas que trajimos, pues se está escampando él como a sus anchas. Y esta es la mejor indicación de que hemos creado un ambiente donde se reproducen perfectamente las condiciones de vida de estos organismos. Hay mucha información, como en la otra parte, de manera que de forma autónoma se puede entender perfectísimamente todo lo que atañe a los pteridófitos, a los helechos, incluyendo su ciclo vital, las especies que están en peligro en la Comunidad Valenciana. Luego, como podéis ver aquí, pues hemos podido crear un pequeño paisaje que recuerda a otras zonas climáticas del planeta, donde los helechos son protagonistas. Desde aquellos más primitivos, que llamamos licófitos, como estos de aquí, que aún así son autóctonos también. Estos los podemos encontrar, por ejemplo, en las umbrías del Monggó. No son muy frecuentes, pero sí que hay algunos lugares en la provincia de Alicante donde se pueden observar. Y luego pues tenemos desde helechos arborescentes, que están todavía pequeños, pero ya llegarán creciendo, como aquí todo crece a lo bestia. Especies que son muy raras de encontrar, como esa Osmunda regalis, que es el helecho real. En España, en la península ibérica, es el helecho más grande que existe, llega a hacerse por lo menos de 2 metros de alto. Hemos recreado también un estanque, una fuente. Con estos troncos mantenemos los helechos que son epífitos. Tenemos grupos de helechos acuáticos, estas colas de caballo, que a veces nos cuesta mucho trabajo entender que son también helechos o pteridófitos, pero fíjense cómo esto recuerda a una piña, en su aspecto. Bueno, pues es donde están todos los esporangios, le llamamos estróbilo, igual que a las piñas, y precisamente pues eso nos recuerda un aspecto, que los helechos son el antecesor de las gimnospermas, que son las coníferas, los pinos, los abetos, y de ahí pues otro salto evolutivo dio lugar a las plantas con flores y frutos. O sea que esto ha sido un proceso evolutivo desde esas primeras bacterias, que ahí las tenemos también, esa masa gelatinosa, son bacterias del género Nostoc, que son los primeros fotosintéticos que salieron del agua, y en los musgos, que los vimos en el espacio anterior, y luego pues todos estos helechos que a su vez evolutivamente pues fueron anteriores a las coníferas. Esto conforma un poco lo que es la evolución de las plantas en nuestro planeta. Los helechos lo llenan todo en cuanto tienen las condiciones de humedad. Aquí pues por ejemplo hemos creado una turbera a partir de tierra que tiene pH ácido, y manteniendo siempre la humedad. Y entonces, bueno, pues estos helechos más primitivos, las selaginelas, los Lycopodium, y pues en este fanguillo pueden vivir incluso plantas que no son helechos, pero que también tienen interés, como son las plantas carnívoras, que tenemos ahí un solo ejemplar, que es del género Pingüícola. Helechos tenemos grandísimos, tenemos diminutos, tenemos algunos muy raros, como este Lygodium japonicum, que es una enredadera, es un helecho enredadera, algo realmente muy poco usual, es japonés, de origen japonés. Y luego pues también tenemos plantas que tienen su interés desde el punto de vista medicinal, como este Phlebodium, que es conocido comercialmente como calaguala. Estos son los esporangios que tienen bajo la parte inferior de la hoja. Cada uno de esos puntitos pues lleva del orden de 20 o 30 esporangios, son como bolitas, y a partir de ahí se producen las esporas. Cuando caen esas esporas, pues si germinan, originan un organismo intermedio, que es lo que llamamos protalo, y a partir de ahí pues ya surge el helecho tal y como lo conocemos. Las colas de caballo realmente son impresionantes. Son impresionantes. Estas parecen casi bambú. Efectivamente, al principio pensaba yo que era bambú y son muy altas, más altas que nosotros. Sí. Aunque la que más se utiliza como preparado medicinal la tenemos ahí más dentro del agua, que es esa cola de caballo, que es el Equisetum arvensis. En fin, un ambiente que en sí mismo ya es un pequeño micropaisaje agradable,
que podemos observar en cualquier época del año. Ya sabéis que hay muchas flores que tienen temporalidad. Nuestra colección de lirios es espectacular, pero solo la podemos disfrutar durante unos 20 o 25 días, mientras que los musgos y los helechos, gracias a la presencia de estos invernaderos, pues los podemos disfrutar todo el año. Lo mismo que las coníferas y otras colecciones como la de las plantas medicinales, que la pudimos observar en el pasado corto que estuvisteis aquí con nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, pues... ¿Alguna cosita más recalcamos? Pues invitar a la gente a que venga, sobre todo los que somos de secano. Este ambiente yo creo que nos puede llamar muchísimo la atención. Y también, aunque es muy difícil ser original en esto de los jardines botánicos, pero sí que podrán, la gente que ha viajado podrá ver que en pocos sitios va a poder observar esta diversidad en pequeñito, estos organismos que no son como las grandes arboledas, sino que necesitan pequeños rincones y sitios exclusivos para poder desarrollarse. Y yo creo que eso pues también es un rasgo distintivo de Torretes frente a otros lugares donde a lo mejor pues este tipo de vegetación, que por otra parte lleva un mantenimiento muy costoso, pues no la van a poder ver, y sobre todo no la van a poder entender, porque es muy importante el etiquetado, la información que se ofrece al visitante, las explicaciones que también dan nuestros monitores, y todo esto pues yo creo que es una parte importantísima de lo que llamamos divulgación científica, y que en esta época pasada pues yo creo que ha cobrado mayor valor, porque sin la ciencia difícilmente vamos a llegar a resolver nuestros problemas de todo tipo, no solamente de tipo epidémico, sino también de otros tipos. Creo que esa es nuestra función como investigadores de la Universidad de Alicante, y gracias a esta alianza que ha resultado tan beneficiosa para toda la provincia de Alicante, entre el Ayuntamiento de Ibi y la Universidad de Alicante, pues creo que podemos ofrecer algo original y algo muy didáctico, y que puede ser un atractivo turístico complementario a otras actividades, pero yo creo que original y suficientemente atractivo para nuestros turistas y todos los visitantes que nos quieran conocer. Así es, segundo, invitamos a todos los que quieran venir a Torretes, que es una experiencia única para vivir en familia, para los más pequeños, para los más grandes. Seguro que no les va a dejar indiferentes, ¿no?, la visita aquí a Torretes. Pues eso creo yo. Efectivamente. Y ahora, segundo, darte las gracias por tu atención, por tus explicaciones, por invitarnos a venir aquí, colarnos dentro de vuestro trabajo, en esta labor que estáis desarrollando tan importante. Y nada, muchas gracias. Y solo decirte que si nos invitas volvemos en septiembre. Pues estáis invitados de forma permanente. Perfecto. Porque pues nos quedan muchos rincones todavía por enseñar. Lo sé, aquí tenemos mucho que descubrir, mucho que enseñar, así que nada, Ibi Turismo vuelve en septiembre. Amigos, amigas, muchísimas gracias. Hoy hemos hecho nuestro penúltimo directo aquí en la Estación Biológica de Torretes, el Jardín Botánico. Y nada, nos vemos el viernes en el Archivo Municipal. Muchas gracias, hasta luego.